Saludos. Cuando uno piensa en vikingos, casi siempre viene la imagen del guerrero, ¿no? El bárbaro. Pero hoy tenemos fuentes que pintan algo mucho más complejo. Hablan de mitos, barcos increíbles, poesía, su sociedad, hasta de metal. Así que hoy la idea es escarbar un poco más, ir más allá del saqueador típico. Nos metemos en este análisis. Dale, vamos a ver qué encontramos. Exacto. Y es un punto clave para empezar, porque las fuentes mismas aclaran, vikingo originalmente se refería a la actividad, a la incursión por mar. No era para nombrar a todo un pueblo, ¿sabes? Los nórdicos, los escandinavos de esa época, pues eran muchas cosas. Granjeros, comerciantes, artesanos. Y sí, claro, algunos de ellos participaban en esas incursiones vikingas. Entiendo. O sea, no todos los escandinavos eran vikingos en ese sentido. Y esa era vikinga, que, los textos la ubican más o menos entre el 793, ¿no? Con lo de Lindisfarne. Ajá, Lindisfarne, un punto de inflexión. Sí, y hasta 1066 por ahí, con la batalla de Stamford Bridge. Y todo esto fue posible, en gran parte, por su tecnología naval, ¿verdad? Totalmente. Sus barcos eran una maravilla de la ingeniería para la época. Usaban la técnica de tingladillo, o sea, superponiendo tablas de madera, casi siempre roble por lo fuerte que es, y eso los hacía, increíblemente ligeros, pero también flexibles. Y el diseño, el bajo calado de naves, como el Drakkar... El Drakkar, sí. Les daba una ventaja táctica tremenda. Podían navegar en mar abierto, claro, pero también meterse por ríos súper bajos, lugares donde nadie los esperaba. Esa capacidad de viajar, de llegar lejos. Impresionante. Y eso los llevó a explorar, a comerciar. Pero también tenían todo un mundo interior, ¿no? Las fuentes describen una cosmovisión fascinante, con Yggdrasil, el árbol del mundo. Sí, un fresno gigante, cósmico, que conectaba 9 reinos. Y su mitología no era tanto una lucha simple de buenos contra malos. Era más bien orden contra caos. Los dioses como Odín, Thor, representaban ese orden, digamos, y luchaban contra el caos, los gigantes. Odín, que lo asocian con el miércoles, Wednesday, ¿no? Dios de la sabiduría, la guerra. Y Thor con el jueves, Thursday, el del trueno, protector. Exacto, un panteón muy variado. Y creían en el Ragnarok, el fin del mundo. Sí, pero también en que después vendría un renacimiento. Y el Valhalla, eso me llama la atención. ¿No era como un paraíso tranquilo, o sí? Para nada. Según las Edas, que son textos clave, era el gran salón de Odín. Ahí iban los guerreros que morían en combate. Ajá. Y no iban a descansar, Iban a entrenar todos los días para la batalla final, la del Ragnarok. Refleja una visión del mundo donde el conflicto era central. Wow. Y esta forma de ver el mundo se expresaba también en cosas más personales, misteriosas, como las runas. Las runas. Leí que la palabra misma significa algo así como misterio, y que su origen mítico tiene que ver con Odín, con un sacrificio que hizo para obtener sabiduría. Eran solo letras, un alfabeto. Se usaban para escribir, sí, claro, pero las inscripciones que encontramos sugieren mucho más, un componente mágico fuerte, también para adivinación, las ves en piedras, en amuletos, en armas. Tenían como un poder, ¿sabes? Más allá de solo comunicar. Qué interesante. Y saliendo un poco de los mitos y las batallas, ¿cómo era la sociedad en el día a día? Uno se imagina algo muy, muy rudo, muy patriarcal. Patriarcal sí era, no hay que negarlo. Pero las fuentes también muestran roles definidos y bastante respetados para las mujeres libres, las Usfreyja. Ellas administraban la casa, la granja, las finanzas, eran guardianas de la historia familiar, de las tradiciones. O sea, tenían su esfera de poder. Sí, aunque generalmente no iban a la guerra ni participaban en la asamblea, el Þing. Pero su influencia en casa y en la comunidad era importante. Y otra cosa que me sorprendió de las notas es cuánto valoraban la palabra. Los escaldos, estos poetas guerreros. Figuras clave. Eran muy, muy respetados, como cronistas de su tiempo, a veces consejeros de reyes, y eran maestros de una poesía súper compleja.
llena de aliteración, de figuras que llamaban keenings. Dominar la palabra era tan importante como dominar el hacha, digamos. ¿Y cómo eran esos keenings? ¿Tienes algún ejemplo? Suenan ingeniosos. Lo son. Son como metáforas compuestas, muy poéticas. En vez de decir mar, un escaldo podía decir camino de la ballena. Qué bueno. O, para decir sangre, usaban sudor de batalla. O dador de anillos para referirse a un rey generoso. Demuestra un lenguaje muy rico, muy artístico. Definitivamente. Y también nos dejaron textos como el Ava Mal, que se atribuye a Odín, lleno de consejos prácticos, de sabiduría sobre la vida, la amistad, el valor. Buscaban también la sabiduría, no solo la guerra. Y todo esto, increíble cómo resuena hoy, ¿no? Por ejemplo, en la música, el Viking Metal. Sí, totalmente. Bandas pioneras como Bathory, por ejemplo, tomaron toda esta imaginería, los mitos, las runas, la historia vikinga, y la usaron directamente en sus letras, en su estética. Es un legado cultural muy, muy visible ahí. Aunque, bueno, según leí en un análisis sobre cosas como la serie animada Metalópolis, a veces se corre el riesgo de caer un poco en la caricatura, ¿no? Como que se refuerza el estereotipo del metalero o del vikingo súper bruto, puramente bárbaro. Exacto. Se puede simplificar demasiado toda esa riqueza de la que estamos hablando. Es una línea fina, ¿no? Entre el homenaje y el estereotipo fácil. Claro. Entonces, al final de esta exploración, creo que queda bastante claro. Los pueblos nórdicos eran muchísimo más que solo incursores. Fueron navegantes excepcionales, artesanos increíbles, poetas con un lenguaje sofisticado, y tuvieron una sociedad compleja, con creencias muy profundas sobre el universo y el destino. Una cultura con muchas caras, sin duda, multifacética. Pero, y aquí viene algo interesante para pensar. Considerando que mucho de lo que sabemos viene de fuentes escritas bastante después. Textos como las Edas, que compiló Snorri Sturluson ya en tiempos cristianos. Claro. Queda una pregunta flotando, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Cuánto habrá cambiado esas historias originales, las que se contaban de boca en boca, las que escuchaban los propios nórdicos paganos? ¿Cuánto se transformó o se reinterpretó al pasarlas al pergamino, ya con una mirada cristiana? Es algo para seguir pensando.